Wow, qué maravilloso tiempo estamos disfrutando aquí, familia. Qué tiempo tan increíble cuando estamos aquí en la presencia. Gracias, Hugo, gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Ana María. ¿Cuántos de verdad están disfrutando, así como yo, el día de hoy, estar aquí en casa? ¡Wow! La verdad es que con esto podríamos despedirnos, aquí con esta atmósfera tan increíble de la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo están, familia? Qué gusto me da verles el día de hoy, que estén aquí, porque la verdad, estar aquí en casa, estar aquí en esta atmósfera es maravilloso para tener un buen comienzo de semana. No va a ser lo mismo, la verdad, si no estamos aquí, si no venimos a adorar a Dios, no venimos a sumergirnos en su presencia. Cambia completamente nuestra atmósfera personal, ¿verdad? Bien, pues quiero invitarles para que tú me sigas en el estudio del libro de Romanos que estoy impartiendo en nuestra transmisión de Refuerza Live los jueves por la noche. Quiero invitarte para que sigas este estudio, hagas tu estudio en el libro de Romanos, que estés teniendo esta lectura del libro de Romanos durante esta temporada, porque es la manera de empezar a comenzar a leer la Biblia, y que tú puedas compartir con tus contactos, las personas que te conocen. Invítalos a que comiencen a leer la Biblia y que reciban el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hemos comentado que la palabra evangelio es una palabra griega que se traduce como buena nueva, buena noticia. Así que cuando nosotros hablamos del evangelio, yo sé que resulta extraño porque no es una palabra de nuestro idioma, en nuestra cultura, pero estamos hablando de compartir la gran noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo. Así que bueno, estoy compartiendo estos videoestudios a través del link que tenemos de Prédica, donde tú te puedes agregar y en el momento que tú quieras puedes también salir. Y el primer tema que vimos aquí en este estudio del libro de Romanos es, el primer episodio le llamé Conoce el poder del Evangelio. El segundo tema se llama El hombre escogió separarse de Dios, pero Dios eligió salvar al hombre. Tercer episodio, el hombre eligió un camino destructivo de impiedad e injusticia. El cuarto se llama Cómo enfrentar el juicio de Dios. Y el quinto y último episodio hasta el momento, Cómo ser aprobado en el juicio de Dios. Así que a través de este estudio tú vas a recibir fundamentos. Si tú no estás en el discipulado en este momento, yo te invito que tú tomes este estudio y que te metas en la semana para tener una lectura diaria en el libro de Romanos, y no solo te quedes aquí el domingo en nuestro servicio. ¿Ok? Bien, lo siguiente que quiero comentarles, es que el día de ayer tuvimos una gran jornada. El día de ayer, sábado 15 de octubre, la verdad es que al parecer las iglesias se empezaron a activar ya casi en esta parte final del año, porque desde el 2020 todo se cerró se suspendió, se interrumpió toda la actividad que teníamos en las iglesias. En nuestro caso no fue así. Hemos estado activos durante todo este tiempo, pero me di cuenta que de pronto como que muchos temas de la agenda que tenemos de las iglesias aquí en nuestra ciudad de Querétaro, pues como que empezaron a activarse de nuevo, y todo se ha venido, todos los eventos se están como que juntando. Nosotros tuvimos nuestra conferencia Inesperado, es el segundo evento más importante del año aquí en casa, pero el día de ayer estuvimos con un grupo de voluntarios en la Caminata 21. Por esa razón hoy me vi mi playa oficial que tuvimos el día de ayer para
hacer esta caminata y quiero comentarles que la verdad es un tema, se siente algo en el espíritu muy poderoso. Ayer en la caminata pues la indicación era orar durante la caminata y bien vi que muchos traían una actitud solemne, pero no solo era eso, sino sobre todo orar, interceder por las víctimas de trata, porque ese es un movimiento global que está creando conciencia en la sociedad en todo el mundo acerca de esto, que se ha convertido en uno de los, pues una de las causas de mayor peligro en la sociedad para las personas de toda edad. Así que la verdad fue una gran experiencia la que tuvimos el día de ayer. Tuvimos buena respuesta finalmente, porque al principio iniciamos con un grupo más reducido, pero la verdad sí tuvimos muy buena respuesta. Yo creo que podríamos hacer un impacto mucho mayor aquí en Querétaro. Creo que muchos cristianos necesitan activarse y tomar nuestro llamado como iglesia, porque Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra. Y esto quiere decir que nuestra forma de vivir y nuestra forma de vivir el evangelio hará que en la sociedad se detenga la corrupción, la violencia y la maldad en que estamos viviendo. No basta solamente orar, sino también necesitamos activarnos. Por eso creo que fue de gran trascendencia esta caminata el día de ayer, y creo que necesitamos estar atentos a nuevas convocatorias. Y luego por la tarde estuvimos también con Erika, mi esposa, y mi familia para esta convocatoria Querétaro Resplandece. La verdad quiero comentarles que me gustó muchísimo la participación de Fermín Cuarto. Yo la verdad no era mi onda. Se acercó ahí a saludarme a alguien y le dije, oye, ¿esta música era tu onda? Y me decía que sí. Le digo, fíjate que no era mi onda. No escuchaba yo hip hop. ¿Cuántos aquí les gusta el hip hop? Levanten su mano sinceramente. O sea, no es mi onda, pero ¿qué creen? Al oír me gustó muchísimo, pero sobre todo la forma en que Fermín Cuarto predicó el evangelio, me gustó muchísimo. Yo creo que cuando nosotros predicamos a Jesús, anunciamos el amor de Dios, esta gran noticia, nos transformamos en rockstars. Así que creo que de verdad te vas a hacer famoso cuando tú empieces a predicar y a compartir con las personas que te conocen y les hables del poder del evangelio. Así que también fue un buen tiempo el que estuvimos ahí y estuvo padrísimo. Y lo mismo, la próxima, a ver si me traigo la playera oficial para compartirlo con ustedes. Muy bien, y me gustaría comenzar con un cuento de un avión que iba a estrellarse, fíjense. Un avión que iba a estrellarse, y bueno, en el avión iban 4 pasajeros, parece que era un vuelo charter, iban 4 pasajeros y solo había 3 paracaídas. Y entre los pasajeros iba un pastor al que una familia le había pedido de favor que llevara en el avión con él a su hijo, niño explorador. Así que el niño había tenido su actividad y pues le daba tiempo de llegar al vuelo. Llegó ahí al vuelo el niño explorador. Y bueno, pues sufrió un percance, iba a estrellarse, y entonces pues nada más había 3 paracaídas, ¿no? Así que bueno, uno de los pasajeros, un médico cirujano, les dice, ¿qué creen? Yo la verdad tengo en este momento pendientes muy importantes. La vida de mis pacientes está ahorita en riesgo y yo necesito salvarme. Así que tomó el paracaídas y se aventó. Después de él, bueno, pues se levanta otro y le dice, miren, yo la verdad soy yo soy científico, soy científico en esto de la NASA, y la verdad es que soy una persona muy lista y pues la verdad creo que necesito salvar mi vida. Así que tomó el paracaídas y se aventó. Se queda el pastor ahí con el niño y le dice el pastor, mira hijo, la verdad, toma el paracaídas y salta tú, porque mira, yo la verdad, yo sé que me voy a ir con el Señor, yo no tengo temor de morirme y tú tienes una vida por delante, así que toma el paracaídas y salta. Y el niño le dice, pastor, no se preocupe,
No se preocupe, fíjese que hace un momentito este señor que dijo que era el más listo, tomó mi mochila, saltó con ella, así que tenemos 2 paracaídas. No se preocupe. Muy bien, familia. El día de hoy vamos a ministrar la cena del Señor. Va a estar padrísimo porque a través de tomar el pan y la copa estamos proclamando el poder del Evangelio. Estamos proclamando el poder del Evangelio, la gran noticia del amor de Dios, y de esta manera vamos a activar la justicia de Dios para que podamos vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Así vamos a orar el día de hoy por la cena del Señor. Al tomar el pan y la copa vamos a orar para vivir y disfrutar la justicia de Dios y vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Y me gustaría que me acompañes con la escritura ahí en Tercera de Juan verso 2. Tercera de Juan verso 2, donde dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dice, Tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tengas salud y seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Bien, vamos entonces a orar para que el Señor nos bendiga el día de hoy. El tema de hoy que voy a compartirle, llamado Cambia lo que crees para vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Dilo conmigo: cambia lo que crees para vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Una vez más, dilo conmigo: cambia lo que crees para vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora díselo a alguien que tengas a tu ladito: cambia lo que crees para vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, venimos el día de hoy recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Señor, recibimos tu poderosa palabra que, Señor, tiene la habilidad de hacernos vivir en identidad, para vivir en la autoridad que tú nos has dado, para ser luz en medio de este mundo y sal sobre la tierra. Así que en este día, dilo conmigo: yo recibo tu poderosa palabra creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias está hecho, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Muy bien, la Escritura nos dice: amado, yo deseo que tú tengas salud y seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La palabra nos dice que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos lo que creemos y identificamos la justicia de Dios, vamos a darnos cuenta que esto es algo poderoso. Esto es algo poderoso porque vamos a darnos cuenta cuánto Dios nos ama, cómo a través de su sacrificio, su vida, muerte y resurrección, el Señor Jesús nos ha hecho dignos de su amor, nos ha hecho justos, nos ha reconciliado con Dios, nos ha unido al amor del Padre. Y de esta manera nos hace vivir en una nueva identidad de hijos amados y herederos. Nos llama a vivir con autoridad, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Por esa razón es que cuando oímos amados, esto es algo maravilloso que Dios nos hable de esta manera. Y si tú cambias lo que crees por medio de la justicia de Dios, en verdad vas a vivir convencido que eres amado por Dios. Dile a la persona que está a tu lado: eres amado, Dios te ama. En medio de lo que estás viviendo, a pesar de las circunstancias por adversas que te parezcan, la realidad es que somos sus amados, somos amados por Dios, somos sus hijos amados. Y eso no cambia por lo que estemos viviendo, sino porque es más bien cuando nosotros cambiamos nuestras creencias, lo que creemos, de esta manera vamos a hacer que en realidad nuestra situación cambie. Vamos a hacer que la realidad se reordene de acuerdo a lo que ha sido hecho por Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario.
Así que quiero comentar nuevamente contigo ahí en Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Amados, yo deseo, para aquellos que les resulte importante conocer la voluntad de Dios, podemos elegir la verdad, podemos elegir vivir en la justicia de Dios, y eso hará que cambie nuestra manera de pensar. Es lo que vimos la vez pasada, ¿recuerdan? Pruebas de ilusión óptica, ¿recuerdan lo del conejo y el pato? Cómo nosotros, cuando tenemos el enfoque adecuado, podemos ver de otra manera las cosas. Y es el mismo ejercicio que yo les he compartido, como este vaso de agua. Está ahora a la mitad. ¿Cuántos creen que este vaso de agua está medio lleno? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que este vaso está medio vacío? Levanten su mano. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿cuántos creen? Y observa que de acuerdo a lo que tú veas, eso es lo que vas a creer. Por esa razón es que en ese camino a Emaús, el Señor Jesús se reveló a estos discípulos que venían tristes. Venían tristes porque ellos no habían visto la muerte de Jesús en esa cruz, en la forma en que la Biblia lo había anunciado. Dice la palabra que Jesús comenzó a hablarles y a mostrarles, dice que desde la ley y los profetas, ahí en el verso 27. Y ellos, cuando Jesús les preguntó qué era lo que iban platicando en el camino, cuando se unió a ellos comenzaron a decirle, en el verso 21, acerca de Jesús, decían ellos. Pero fíjate que cuando hablan de Jesús no se refieren a Él como el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Se refieren a Él en el verso 19 como profeta, como alguien poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos tenían a Jesús como alguien que les había impactado, pero aún no estaban dándose cuenta quién en verdad era Jesús. Y observa cómo, a pesar de que ellos tenían información de la resurrección y que les habían contado que aquellas mujeres, María Magdalena y otras, habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, los discípulos consideraban que era una locura eso de que Jesús hubiera resucitado. Y vimos cómo Jesús en muchas ocasiones y desde el principio les anunció que era necesario, como les dice aquí a los caminantes, cuando les empieza a declarar la Escritura. Y cuando habla de declararles, que les estaba enseñando que todo se había cumplido de acuerdo a lo que se había anunciado en la Biblia, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que el Señor les había dicho en repetidas ocasiones que era necesario que Él sufriera, y les había anunciado que Él iba a morir, que iba a ser entregado. Ellos mismos, los caminantes, se lo dijeron, pero es increíble cómo nosotros podemos tener evidencia y podemos oír lo que dice la palabra y todavía seguir incrédulos, que no podamos estar creyendo lo que estamos leyendo en la Biblia o la evidencia de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida cuando Él se manifiesta. Todavía tenemos que elegir. Todavía nosotros tenemos que elegir si vamos a creer a la verdad, si vamos a subordinar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros criterios a lo que Dios dice en su palabra, o vamos a seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros bien nos parece. Por eso te hablaba yo de que nosotros podemos elegir lo que creemos, aunque no sea lo correcto. Y muchas personas han elegido vivir mal, han elegido creer algo que está fuera de la realidad, algo que no es algo que venga de parte de Dios, y están viviendo así en la vida cristiana. Así que por esa razón vemos aquí cómo Jesús, el Señor Jesús, dice que Él como que ya se iba. Él se les unió en el camino, pero cuando estaban llegando a Emaús, a unos 13 kilómetros de Jerusalén, Él hizo como que ya se iba.
y les estaba diciendo, pues si tienen televisión, ahí se ven. Y entonces ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y le rogaron e hicieron que se quedara. Qué interesante, cómo el Señor se une en el camino a estos dos hombres que ni sus nombres se identifican y que aparentemente eran unos desconocidos o no eran personas sobresalientes en el discipulado de Jesús. Sin embargo, vemos cómo el Señor, Él se manifiesta a quien Él quiere. No hemos visto una narrativa tan interesante como Jesús platica con alguien después de que resucita, como aquí en lo que nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y aquí tú ves cómo Jesús trata con la incredulidad, nuestra incredulidad. Por esa razón dice que sus ojos estaban velados, había un velo sobre sus ojos, porque ellos viendo a Jesús no le reconocían, dice. Entonces podemos darnos cuenta que el haber creído es una respuesta nuestra a la manifestación de la presencia de Dios, que cuando el Señor viene y Él se manifiesta a nuestra vida, nosotros todavía podemos elegir si le creemos o seguimos indiferentes e ignorando lo que está sucediendo en nuestra vida. El Señor quiere manifestarse a aquellos que no se conocen, que no le conocen, y es algo que necesitamos decirle a las personas. El Señor quiere que tú le conozcas, como dice ahí Juan capítulo 17, verso 5. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y cuando alguien es honesto y sincero y se acerca a Dios de todo corazón, Él se manifiesta, como ocurrió aquí. Y tú te puedes dar cuenta que todo cambia cuando el Señor Jesús parte el pan, se queda con ellos a cenar, y al partir el pan, ellos ven sus manos levantarse a bendecir el pan que Él está partiendo, y entonces pueden darse cuenta que sus manos están horadadas, perforadas por los clavos de la cruz, y de sus manos, dice la Escritura, profetizando ahí en el libro de Ageo, rayos brillantes salían de sus manos, dice, y ahí estaba escondido su poder, dice. Y ahí estaba escondido su poder. Habacuc 3:4. Y esto nos habla de que cómo el Señor se manifestó y cómo cuando su presencia viene a nuestra vida, Él hace que nosotros podamos entrar en un entendimiento. Entrar en un entendimiento de quién es el Señor Jesús. Así que quiero mostrarte de esta manera el poder del nuevo pacto. Número 1, el poder del nuevo pacto. ¿En qué consiste cuando hablamos del nuevo pacto al tomar el pan y la copa? Estamos hablando de una unión con Dios basada en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso nos reunimos el día de hoy, no solo porque sea un día de descanso, sino porque es el día de hoy, un día como hoy, el Señor resucitó después del Shabbat. Al día siguiente, dice, fue cuando el Señor resucitó, hablando del octavo día que representa en la Biblia este número, nuevos comienzos. Por esa razón es padrísimo estar aquí en casa, porque tú entras en una renovación y entras en un nuevo comienzo en esta semana. Entonces, número 1, el poder del nuevo pacto consiste en ser unidos al amor del Padre por medio de la gracia de Jesucristo. Estamos unidos al amor del Padre por causa de Cristo Jesús. Porque la gracia consiste en que hemos sido perdonados y Él nos ha dado su justicia como un regalo. ¿De acuerdo? Número 2, cuando el poder del nuevo pacto consiste en alimentarnos y nutrirnos de la justicia de Dios. Cuando comemos el pan y tomamos la copa, nos estamos alimentando. Efectivamente es un acto profético. Y lo que ocurre espiritualmente es que nosotros nos estamos alimentando de la justicia de Dios. Es decir, Jesús resucitó para demostrar, como dice el Evangelio de Juan. Chéquenlo ahí, por favor, el capítulo 2 del Evangelio de Juan en el verso 21. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 21 dice: mas Él hablaba del templo de su cuerpo, dice. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos,
sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que cuando nosotros celebramos con la cena del Señor la muerte de Jesús y su resurrección, estamos activando el poder del nuevo pacto en nuestra vida y hacemos que la justicia de Dios sea manifestada. Y esto significa, número uno, que al celebrar la cena del Señor, tomar el pan y la copa, al alimentarnos con la justicia de Dios, estamos formando convicciones. Hay 3 convicciones que nosotros formamos cuando lo hacemos en un entendimiento. Porque yo sé que para muchos puede resultar tomar ahí una porción de pan, tomar una copa. A algunos les emociona quizás que sea vino lo que estamos sirviendo. Y recuerdo que alguna vez, cuando yo empezaba en el ministerio, iba camino a la iglesia donde estaba yo sirviendo y había una persona como así como mal, ¿verdad? Que estaba como retrasado. Carlitos, ¿te acuerdas, Eri? Que ahí sigue Carlitos, me decía. Pastor Memo, ahí sigue. Y resulta que él me siguió hasta la iglesia porque me detuve en un puesto de tortas, esas tortas pero buenas de allá del DF. De esas tortas cuando eran tortas gigantes, ¿verdad? Y se acerca el muchacho y me pedía algo y le dije, yo te invito a una torta, pide lo que quieras. Y de ahí nunca me lo quité de encima, siempre estaba detrás de mí. Y empezó a ir a la iglesia y hasta el día de hoy han pasado 25 años y ahí está en la iglesia. Me acaba de comentar el pastor Memo que tuve la oportunidad de verlo ahora en Ciudad de México. Y él, una vez le pasaron la charola del pan y de la copa y le dijo a la persona que le iba a dar el pan y la copa, le dice él, no tía, gracias, ya desayuné. Entonces él creía que estábamos echándonos ahí un refrigerio en medio de la reunión, pero lo que significa esto es, número uno, cuando nosotros nos alimentamos de la justicia de Dios, formamos convicción. Y número uno, necesitamos afirmarnos en esta verdad. Somos reconciliados con Dios al entender que hemos sido perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Y por tanto, Él nos hace justos. Al ser perdonados, Él nos hace justos. Número 2, entonces, al alimentarnos de la justicia, entendemos que somos amados, dignos de su amor. Y número 3, entendemos que al ser nutridos, somos llamados a vivir con autoridad. Porque la justicia de Dios es la que a nosotros nos lleva a vivir en una nueva identidad. La justicia de Dios, que consiste en que es un regalo. Y a través de este sacrificio, el Señor ya me hizo justo, he sido perdonado y Él me ha hecho justo. Lo que el mundo necesita oír es esta gran noticia. El poder del Evangelio consiste en que el Señor, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, nos ha hecho justos para Él. Quiere decir que en la cruz del Calvario nosotros hemos sido juzgados ya por Dios. Por eso dice la Escritura ahí en 1 Corintios, a partir del verso 23, nos hace una advertencia cuando nos habla de la cena del Señor. Acerca de que hemos sido juzgados y que de esta manera no seremos juzgados con el mundo. Es decir, cuando el hombre eligió separarse de Dios y eligió un camino destructivo, de injusticia y de impiedad, eso tuvo consecuencias. El hombre eligió libremente, con la facultad que Dios le dio, separarse de Dios, y esto trajo consecuencias. El hombre arruinó su naturaleza y arruinó la creación. Y la autoridad que Dios le había dado, el hombre se le entregó a la serpiente que le engañó a la mujer. Así que tenía que venir el juicio de Dios, y va a venir el juicio de Dios, porque un Dios perfecto que es santo tiene que finalmente tratar con el pecado del hombre.
Por esa razón es que Jesús murió en esa cruz y fuimos juzgados con Él ahí. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, estamos creyendo que ya fuimos juzgados con Jesús. Por eso primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya fuimos juzgados. Por esa razón dice que cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dijo, no, pues lávame completo. Y el Señor Jesús le dijo, no es para tanto, no te me emociones, nada más los pies, porque ustedes ya fueron lavados, dijo. Cuando el Señor les anuncia que ya fueron lavados, está diciendo a través de su sacrificio, Él nos iba a hacer justos e iba a lavarnos por completo de nuestros pecados y maldades, pero nuestros pies todavía se siguen ensuciando. Por esa razón es que dice, si confesamos nuestros pecados y el Señor te llama que cada vez que tú hagas algo, digas algo que te hace fallar y que te separa de Dios, lo reconozcas. Porque si no lo reconocemos, esto nos endurece, nos hace orgullosos. Y por eso podemos fácilmente juzgar a otros de acuerdo a nuestras propias normas. Por eso estoy enseñando en el libro de Romanos, está muy interesante. Ahí en Romanos capítulo 2 dice, tú no tienes excusa, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. Porque haces lo mismo que aquellos a quien tú juzgas. Entonces el principio aquí es que con el mismo derecho que nosotros creemos tener de juzgar a otros de acuerdo a nuestras normas, Dios también toma el mismo derecho de juzgarnos a nosotros y el resultado y su veredicto es que todos somos culpables y dice después, no hay justo ni uno solo. ¿De acuerdo? Así que la Escritura nos dice que ya fuimos juzgados. Por eso ahí en Génesis capítulo 3, verso 17 al 21, tú vas a encontrar cómo dice que Adán y Eva fueron vestidos con piel de animal. Ellos habían sido creados por Dios y ellos no se avergonzaban de estar uno con el otro desnudos. Sé que esto es muy difícil imaginarlo. Para nosotros, ¿cómo podría ser así? O sea, sin tenis Adidas, ¿cómo? Ni siquiera unos buenos tenis. Pero dice la Escritura que una vez que ellos se desobedecieron y tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se sintieron desnudos y con temor. Entonces, esas pieles representan el sacrificio de Jesús que nos da una vestidura de justicia para poder acercarnos a Dios, al trono de su gracia, con confianza. Ahí nos dice entonces que el Señor es nuestra justicia. Mira lo que nos dice ahí, 2 de Corintios 8:9. No. Un momento. Es 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y conmigo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué fuimos hechos? Justicia. Dile al que está a tu lado, fuimos hechos justicia de Dios. Dios te ha hecho a ti su justicia. Y esto cambia nuestra, creemos. Esto puede cambiar la vida espiritual de muchos que han tomado el Evangelio como una forma de todo el tiempo sentirse mal y sentirse indignos del amor de Dios y la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Y mira cómo dice Jeremías 33:16, dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, Yahvé Sidkenu. En el hebreo, ¿qué dice ahí? El Señor justicia nuestra. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa Jesús? En el hebreo significa Dios salva.
o Jehová salva o Yahvé salva. Eso significa Jesús. La respuesta de Dios a nuestra necesidad, Él es Dios mismo. Entonces, la base de esto es la justicia. Dice que Él es nuestra justicia. Entonces, ese Yahvé Sidkenu es Jesús. Jesús es nuestra justicia. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Si yo estoy en Cristo, soy justicia de Dios. He sido hecho justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y esto es lo que me da mi derecho legal para vivir con la autoridad de los hijos de Dios. Porque Juan 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que lo que las personas necesitan oír es que en lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo de estar en paz con Dios. En lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo de conocer este Dios verdadero y de que se quite esa barrera por la cual las personas viven lejos de Dios y se sienten rechazadas. Cuando nosotros les hablemos de esta gran noticia, que Él es nuestra justicia, que en la cruz del Calvario el Señor se transformó en nuestra justicia para hacernos justos a nosotros los que hemos creído, entonces nuestra conciencia maravillosamente se siente libre de toda culpa y de toda condenación. Como dice el salmista, bienaventurado el hombre al que no se inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cómo podré recibir respuesta de alguien a quien siento que me rechazo? ¿Cómo puedo tener respuesta de un Dios en el que yo vivo en una barrera con Él y escondo y tengo una vida escondida de Dios donde no quiero que Él exponga aquello en lo que yo he fallado y le he ofendido a Él y a otros? La verdad es que no podemos escapar del juicio de Dios. Él ha dicho que el juicio comenzará en su casa. Y ese juicio consiste en demostrarnos lo mal que estamos cuando nosotros somos honestos y transparentes. Así que anima al que está a tu lado y dile, no vivas más en una barrera con Dios, no vivas más separado y rechazado por Dios. ¿No? Bien, mira lo que nos dice ahí la Escritura. Así que cuando aquellos caminantes abrieron sus ojos y le reconocieron, una vez que la presencia de Dios les hizo entender y les hizo ver a Jesús, de acuerdo a lo que la Biblia había anunciado, se dieron cuenta que Él era el Salvador. ¿Cómo fue que nosotros nos salvamos? ¿Recuerdas? ¿Cómo fue que nosotros nos salvamos? Tuvimos un encuentro personal con Jesús a través de su palabra. O alguien nos habló del Señor. Allá en la conferencia de pastores el fin de semana pasado, en la red de Mundo de Fe, uno de los predicadores preguntó, a ver, ¿quién de ustedes se llegó al Evangelio a través de un programa de radio? No, pues casi nadie, porque en México no hay permisos para radiodifusoras cristianas. En México no hay esa libertad, como en Latinoamérica, incluso en Sudamérica, hay radio cristiana, hay televisión cristiana. En México no tenemos esa libertad. No, pues hay 2 personas. Y luego preguntó, ¿quiénes de ustedes tuvieron un encuentro con Jesús y recibieron leyendo la Biblia? A ver aquí, ¿cuántos de ustedes, familia, a través de un programa de radio oyeron del Evangelio y recibieron a Cristo? Levante su mano aquí. Nadie. ¿Cuántos de ustedes al leer la Biblia tuvieron un encuentro con Jesús y recibieron a Cristo? Levanten su mano. ¿Nadie? Bueno, yo sí levanté la mano allá. Fuimos como menos de 5 personas. ¿Quién de ustedes recibió a Cristo porque alguien lo invitó a la iglesia? Levanten la mano. ¿Quién? Ahora voltea. La gran mayoría. Así que cuando alguien recibe una invitación, ¿no? Porque luego nos sorprendemos, ¿no? Le decimos a alguien, te invito a la iglesia, te invito a que me acompañes, vamos a tener una reunión increíble. Y la persona te contesta, ok, ¿sí quieres venir? ¿Seguro? Piénsalo bien. ¿Verdad?
Sí, yo leyendo el Evangelio de Mateo, tuve un encuentro con Jesús. Yo quería saber quién era Jesús. Y me pasó como los caminantes de Emaús. Cuando tú te acercas con el deseo de conocer a Dios y eres honesto y dices, si esto es verdad, yo lo voy a creer. Tuve un encuentro con Jesús. No fue en un instante, empecé a leer el Evangelio de Mateo, estaba analizando lo que decía sobre Jesús, tratando de entender quién era Jesús. Y finalmente el Señor me dio una revelación. Y me di cuenta cómo mi mente intelectual, arrogante, orgullosa, atea, se desplomó. Y era algo extraño porque, por un lado, yo sabía que tenía mucha información por esas convicciones que yo había tenido, pero sabía que todo eso era falso y estaba equivocado. Y por primera vez en mi vida me di cuenta que aunque lo único que sabía es que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, me di cuenta que era verdad. Así que entonces, cuando esos caminantes abrieron sus ojos por esa luz de lo que Dios les había hablado, de lo que el Señor Jesús les había dicho y les había hablado con las Escrituras, ellos pudieran darse cuenta quién era en verdad Jesús. Yo me di cuenta que Él era mi Salvador, así, porque al conocer quién es Jesús, se da uno cuenta quién soy yo. Y me di cuenta que en verdad yo era un pecador. Y que muchas cosas que consideraba que no tenían nada de malo, yo había fallado y eso me había separado de Dios. Pero al conocer a Jesús me di cuenta que Él me había perdonado a través de su sacrificio. Y ahí, cuando tú conoces al Señor, cuando tú creces al conocer a Jesús, tú vas a poder recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Así fue como nos salvamos. Al conocer que Jesús es nuestro Salvador, entendimos que necesitábamos un Salvador. Y que necesitábamos un Salvador porque nosotros finalmente habíamos pecado y éramos pecadores. Y entendimos que a través del sacrificio Dios nos había perdonado y que Él era Dios, porque por esa razón Él había resucitado. De acuerdo. Así que, de acuerdo a esto, nosotros podemos usar nuestra autoridad para orar cuando vivimos en la justicia de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:24. Jesús es nuestra justicia, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestra abundancia. Una vez Moy me dijo, pastor, ¿por qué no hablas de los nombres de Dios? Lo interesante, Moy, de hablar de los nombres de Dios es que en Jesús se cumple todo lo que Dios anunció que Él era para nosotros. La respuesta de Dios es que Él viene personalmente. Él vino para hacer nuestra justicia. Él vino para ser nuestro Salvador. Y ahora vimos que Él viene como Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Jehová Rafa es Jesús. Se cumplió en Jesús porque Jesús significa yo soy. ¿Yo soy qué? Tu sanador. Si yo entiendo que Jesús es mi sanador, ¿qué significa? Que es mi sanador. ¿Y qué significa que Él sea mi sanador? Que Él es mi sanador. ¿Qué significa que yo entienda que Él es mi sanador? Que cualquier problema, trastorno de salud que yo tenga, ya fue curado. Ya fue sanado, ya fue curado. No es que Dios dice, a ver qué hacemos ahora, te lo resuelvo. Es que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, que al morir Jesús en esa cruz, ya nosotros fuimos curados. Que sus heridas antes y en la cruz del Calvario fueron lo que hizo posible que toda enfermedad fuera curada. ¿Por qué? Y eso lo hemos escuchado, pero ¿por qué? ¿Por qué dice que ya fuimos curados? O sea que cuando tú oras y pides sanidad, la respuesta de Dios es que nosotros por sus llagas fuimos curados. Observa con atención lo que nos dice esa escritura. Dice, quien llevó, está hablando de Cristo, quien llevó el mismo ¿qué? Ahí está la clave, esa es la justicia de Dios. ¿Qué hizo? ¿Llevó qué? Nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que cuando el hombre se separó de Dios y se corrompió, se volvió mortal.
Y a partir de entonces el hombre empezó a enfermarse hasta morir. Así no fue como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para estar con él por toda la eternidad. Pero al separarse de Dios, el hombre lo que hizo fue romper con la fuente de la vida. Se separó de la fuente de la vida. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Como una rama que se corta del árbol. ¿Qué va a pasar? Se va a secar, va a morir. Eso es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Dios les había dicho, si ustedes comen de ese fruto, morirán. Porque habían tomado la decisión de separarse de Dios y de hacer lo que bien les parecía. Eso fue lo que pasó. Por eso dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que al morir Jesús en esa cruz, ¿qué ocurrió entonces? Que lo que causó su condena y su sentencia de muerte, nuestros pecados, finalmente ya fueron juzgados. Y al ser juzgados, ya nosotros ahora podemos ser sanados, porque nuestro cuerpo se volvió mortal para enfermar y morir debido al pecado del hombre. Una vez que el pecado ha sido perdonado, tenemos el derecho legal de que nuestros cuerpos sean sanados. Entonces dice, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No está hablando de que le dieron una patada. No está diciendo que se cayó y se golpeó. Está diciendo que en esa cruz fueron llevados nuestros pecados. Está diciendo que Jesús voluntariamente aceptó ir ahí a morir para que nuestros pecados fueran perdonados y por tanto nosotros seamos curados. O sea, qué impresionante. Dios lo que nos está diciendo es que una vez que el pecado ha sido juzgado y perdonado, las cosas se encuentran como si nada de esto hubiera sucedido. Si ya no está más la causa, que es el pecado que hace que el cuerpo enferme y muera, entonces si eso ha sido quitado, ¿qué puede ocurrir con la salud cuando nosotros oramos? Dice, pero llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Fíjate cómo dice. ¿Por qué dice que estamos muertos a los pecados? Porque ya fuimos juzgados. Porque en Cristo ya fuimos juzgados y muertos en Cristo a nuestros pecados. El castigo y el juicio de Dios ya se realizó a través de Jesús. Por eso dice que estamos muertos a nuestros pecados. Y también dice que no solo Jesús cortó los malos frutos, sino puso un hacha sobre la raíz para hacer morir en nosotros el poder de la naturaleza que nos hace fallar y pecar. Así que también somos libres de esta forma. Y nos dice, para que así vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis todos. Cuando nosotros honramos al Señor a través de la cena del Señor, estamos activando el poder del nuevo pacto para vivir con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que el Señor en verdad ahí, por lo que dice, al morir en esa cruz, cuántos de verdad que fuimos curados? Y entonces, ¿por qué estamos enfermos? Si dice que ya fuimos curados, ¿por qué enfermamos si estamos enfermos? ¿Por qué nos sentimos mal de salud? ¿O podemos enfrentar graves amenazas? Porque tú necesitas usar la autoridad que Dios te ha dado para manifestar la gracia de Dios en tu vida y hacer que el poder de Dios haga aquello para lo que fue destinado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Así que, si nosotros ya fuimos curados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú oras, y este principio aplica a todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Si dice que fuimos curados, ¿cómo vamos a orar entonces?
Les estoy dando un ejemplo, nada más. Pero en este momento, si alguien necesita sanidad, puede ser sanado. Pero ¿cuántos creen que ya fueron curados por las heridas de Jesús? Y así es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. La gracia dice que por sus heridas fuimos curados. Es un regalo. Si tú lo puedes creer, si lo puedes recibir como un regalo, esto es entonces posible.